Tu cuerpo habla, late, se transforma. y todo tiene una explicación. En Radio República 99.9 comienza el espacio donde la salud se entiende. Se analiza y se mejora. Desde ahora y durante una hora abrimos la puerta al equilibrio. La energía y la calidad de vida. Martes y jueves de 11 a 12 horas. Esto es Metabólico. Conducen Fernanda y Gustavo. Metabólico. Entender tu cuerpo es empezar a vivir mejor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Linda mañana la de hoy. Bastante calurosa a esta hora, ¿no? Más temprano quizás estuvo un poquito más fresco, pero una mañana bastante soleada, al menos aquí en la parte sur de la provincia. Queremos compartir con ustedes un programa muy, muy interesante hoy, como cada programa, de Metabólico, obviamente. ¿Cómo estamos, Fernanda? Muy bien, buen día. Hoy queremos hablar al comienzo porque nos quedamos un poquito con las ganas. La semana pasada fue el Día Mundial de la Voz. Y creo que muchas veces no le prestamos mucho la atención necesaria a esto de cuidar la voz. Sobre todo aquellas personas que, bueno, en el caso nuestro, que tenemos que hacer uso de la voz a partir del trabajo profesional. También están los docentes, por ejemplo, pensaba, ¿no?, que permanentemente tienen que estar hablando, capacitadores, docentes, cuánta gente que profesionales de la salud que constantemente tienen que estar comunicando. Exactamente, también en el consultorio, por ejemplo, sale, ¿no?, un paciente, entra otro y y hablar y comentar y explicar, en fin. Estamos en comunicación telefónica con Alicia Orfila, fonoaudióloga. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Sabemos que la semana pasada inclusive estuvo participando de un evento muy interesante en la ciudad de Buenos Aires por el Día Mundial de la Voz, así que queremos que nos cuente un poquito. Muy buenos días, Alicia. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por el contacto. Fernanda y Gustavo, te estamos saludando. En primer lugar, si querés, a modo de repaso, ¿qué dejó este día de toma de conciencia sobre el cuidado de la voz allí en este evento? Sí, hace muchos años se hace este Día Mundial de la Voz como una jornada gratuita para todo público, para que tomemos conciencia y evitemos ir a la fonoaudióloga a la rehabilitación. Ese es el objetivo, ¿no? Conocer un poco más acerca de cómo funciona la voz y cuidarnos, porque como ustedes bien dijeron, hay muchísimas profesiones donde la voz es la herramienta de trabajo. Así que en ese día que yo asistí a un evento en el Hospital de Clínicas, en la sección de rehabilitación vocal, y escuchamos a Abel Pinto, cantante, ¿no es cierto?, cómo cuida su voz. Él fue junto con su fonoaudióloga y entrenadora desde hace 18 años. Acá pongo sobre la mesa esto de 18 años, ¿no? Cómo un cantante también se entrena, aunque tenga éxito y le vaya bien, sigue trabajando su herramienta. Y fue muy lindo porque el profesional del canto nos contó cómo cuida su voz más allá de todas las herramientas que le enseña el profesional, como una charla como de cocina, ¿no? Fue muy lindo, muy afectivo, no algo técnico, sino lo que queremos hacer es llegar al corazón de las personas que usan la voz de manera como cálida, digamos, ¿no? Y en eso consistió el evento. Nosotros nos ponemos a pensar, sobre todo, por ejemplo, en la gente que está al frente del aula, ¿no? Todas las mañanas o todas las tardes, a veces hay gente que tiene horario extendido inclusive, ¿no? Y esto de estar permanentemente haciendo uso de la voz y no siempre con quizás el cuidado necesario. ¿Por qué? Porque imagínate, con 30, 40 chicos, muchas veces un aula, ¿no? ¿Qué le podés decir a una docente o a un docente que tiene que cuidar la voz porque además durante muchos años va a tener que hacer uso de esta herramienta? Sí, primero le invitaría a que la cuide, pero que verdaderamente lo haga de manera diaria. Voy a dar algunas ideas, porque
las personas, nosotros no estamos muy educados en la prevención, sino en ir al médico, al fonoaudiólogo, al médico otorrino, cuando ya tenemos la ronquera, la fatiga vocal, la disfonía. Entonces ahí no queda otra opción que hacer rehabilitación. O sea, ya estamos enfermos desde el punto de vista vocal. Entonces, si nosotros aprendemos pequeños ejercicios y los hacemos, no vamos a ir nunca a la fonoaudióloga, no vamos a hacer rehabilitación y vamos a tener una voz potente, que eso es lo que necesita el docente, como vos decías, que gasta, podríamos decir, su voz de mañana y de tarde, pero no la fortalece, o sea, la usa, es como un gimnasta, un atleta vocal, un profesional de la voz, docente, locutor, abogado o cualquier profesional que usa su voz diariamente en su trabajo, necesita entrenar, porque cuando trabaja es como que gasta su voz, voy a volver a usar esa palabra, y después no se recupera solo con el sueño. Entonces necesitaría que haga algunos tipos de ejercicios sencillos como para que los músculos, las cuerdas vocales son músculos, tengan más fuerza y su tono sea más vibrante, más potente y el volumen también tenga más alcance. Y para... sí, si querías preguntar. ¿De qué de cierto hay en esto de que quizás el consumo de algunas sustancias, algunas bebidas más frías o calientes pueden afectar la voz o la garganta? ¿Hay algo de cierto en esto que por ahí es un mito quizás? Mira, hay, digamos, muchas ideas respecto al agua fría. Yo recibo pacientes que me dicen, no, pero yo me cuido, no tomo agua fría. Bueno, el frío, esa temperatura, lo que hace es desinflamar. O sea, si yo tengo pereza, si me duele al tragar y tomo agua fría, me va a ayudar a desinflamar. O sea, no hace mal. Bien, ¿Mm? No hace mal. De hecho, una persona que tiene una cirugía de garganta, de amígdala, toma bebidas frías, porque eso es lo que va a ayudar a que se desinflame toda la mucosa. O sea que es un mito. Un cantante de rock, por ejemplo, termina y siente una aspereza en su garganta y toma agua fría y eso va a aliviar. O sea, es un mito el tema del agua fría. Y también el del agua caliente, en el sentido que el mate, el té, bueno, no hidratan tanto como el agua, pero lo que hace el caliente, la temperatura en caliente, lo que hace es dilatar, abre. Por ejemplo, si tenés gripe, si tenés congestión nasal y tomas algún líquido caliente, eso todo el mundo lo hizo, lo que va a hacer es abrir la garganta, va a sentir que la mucosidad se desprende. O sea que depende de lo que necesites, va a ser que tomes, que te haga bien lo frío o lo caliente, pero ninguno de los dos está mal. El estrés tiene su impacto en distintos lugares del cuerpo, muchas veces en la parte física, dolores corporales y a veces en otras cuestiones. ¿En la voz también puede tener su impacto? Mira, Gustavo, hoy es uno de los principales factores de, digamos, de propensión a la disfonía, ¿no? Cuando yo le pregunto a las personas cómo comenzó, cómo comenzaste a tener esta falla en tu voz, siempre me cuentan un evento emocional, nunca algo que tenga que ver con la voz. Y esto empezó a pasar hace más o menos unos 25 años, o sea, hace mucho ya. Entonces, hablar en estados de tensión emocional pone a las cuerdas vocales en un hándicap menor, están debilitadas y entonces sí uno tiene más posibilidades de tener disfonía. Por ejemplo, si yo estoy frente al aula y vine muy enojada a trabajar, hablar desde ese lugar hace que las cuerdas vocales estén de alguna manera impregnadas por esa bioquímica y eso va a hacer que me cueste más lograr el sonido de mi voz y por lo tanto me voy a fatigar más rápidamente ese día. Y esto nos pasa a todos, o sea, no se trata de no tener estrés porque cada uno tiene que lidiar con lo que tiene que atravesar, digamos, sino de poder
hacer pequeños ejercicios para relajar un poco mente y cuerdas vocales antes de ir a trabajar. Antes de continuar y con la pregunta que quería hacerte, que es sobre el tema justamente de ejercicios. Una oyente pregunta, antes decían que los profesionales de la voz tenían que comer huevo crudo. ¿Qué hay de cierto? Dice una pregunta. Y la otra dice, ¿hay dos voces, una de la garganta y otra de pulmón o estómago? Bueno, la primera, yo nunca escuché que, digamos, ningún congreso, en ninguna clase, esto de que el huevo, no sé sinceramente, no investigué tampoco de dónde viene, Mm, pero no es algo que particularmente, digamos, pueda cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una disfonía, es un problema en el músculo, en los músculos de las cuerdas vocales. O sea, con nada físico, con agua caliente, fría, comida, el huevo crudo, no sé, escuché también tomar whisky, escuché muchas ideas, ¿no es cierto? Nada de eso va a modificar el esguince, podríamos decir, que ya tiene la cuerda vocal. ¿Se ujú. entiende? O sea, puede tal vez eh, ayudar a desinflamar, lo pongo entre paréntesis, porque realmente no investigué el tema del huevo crudo, pero nunca va a cambiar la condición de la cuerda vocal que ya esté afectada. ¿Cuáles son entonces los ejercicios quizás más prácticos que se puede hacer, más sencillos para poner la voz en condiciones antes de ir a trabajar? Sí, como te decía antes, el profesional de la voz es un atleta vocal, con lo Ujú. cual necesita calentar la voz y enfriarla cuando termina su jornada laboral, cosa que no es nada habitual porque, bueno, las personas tienen una vida muy agitada y no se dan ese tiempo. Sin embargo, si se dieran ese tiempo, van a evitar tener que ir al fonoaudiólogo, tener que ir al otorrino, tener ronquera, tener fatiga vocal, y es algo muy simple. Voy ahí. A la mañana, antes de ir a trabajar, ir a usar la voz, por ejemplo, si la persona se ducha, antes de ir a trabajar, puede hacer una vibración de labios con sonido. Yo lo voy a mostrar para que todo el mundo me va a entender. Es el Mm. sonido que hacen los bebés, ¿no es cierto? Cuando juegan con sus labios. Ah, ujú, Eso, es una vibración que cambia de tono, ¿no? Es como un juego, como un juego. Esto cambiando de tono ya empieza a calentar los músculos de las cuerdas vocales y también esa vibración, por eso también la R podría ser, pero es un poquito más difícil, lo muestro. mm, Con la R simple también es un, son dos ejercicios que calientan los músculos de las cuerdas vocales. Esto durante 5 minutos es, digamos, no suficiente, pero ya prepara a las cuerdas vocales. ujú. Después también, por ejemplo, hacer respiraciones. Creo que ahí había una pregunta con respecto a la voz del estómago Exacto. o Oh, la O de voz, la bueno, garganta, claro. entonces, Ujú. exacto, exacto. Em, en verdad, cuando una persona, voy a contestar eso primero, cuando una persona está relajada, la voz siempre sale del estómago, lo voy a decir así, ¿no? Ujú. O sea, la voz sale del estómago significa que está usando el diafragma y no digamos, los hombros para respirar. Esto sucede naturalmente con una persona tranquila. La respiración es baja, o sea, diafragmática, y entonces también la voz sale de ahí, del estómago, como Ujú. dijo la De oyente. la panza, digamos, por así Eh, decir. de Ujú, la panza, ujú. exactamente, de la panza. Y esto es algo muy saludable, o sea, no afecta a las cuerdas vocales. Es como si yo, a ver, lo puedo mostrar. Voy a hacer los dos sonidos para que el oyente, a través de lo que escucha, vea cuál hace fuerza y cuál no. Ah, ah. La segunda hace fuerza, es de la garganta. No sé si se puede Mm, percibir mm, en el sonido, es muy sutil, pero si ustedes me vieran, notarían que yo hice fuerza con la garganta. Apreté la garganta para producir el sonido. Eso es lo que no debiéramos hacer. mm. Y es lo que se logra cuando una persona está relajada y puede respirar naturalmente desde el diafragma, ¿sí? ujú.
Y me fui del tema de di esos 2 ejercicios para calentar antes de ir, y cuando termina su jornada laboral, tiene que enfriar las cuerdas vocales. Tiene que enfriar porque ese enfriamiento es como el primer paso para poder realmente hacer un descanso profundo junto con el sueño de toda la jornada laboral. ¿Y cómo se enfría la voz? Un ejercicio simple es sentarse, cerrar los ojos, inhalar por nariz y exhalar con las vocales sin sonido, ¿sí? Como si yo te mostrara. Esto sería exhalar con A sin sonido. Cuando el aire pasa por entre las cuerdas vocales, las va a masajear. Digo todo esto para que la gente, porque uno cuando entiende para qué es el ejercicio, por ahí tiene más deseos de hacer, más comprensión, ¿no? claro. Entonces, exacto, las va a masajear y también las va a ir como enfriando, ¿sí? Esto, si una persona se sienta, cierra sus ojos y hace 5 exhalaciones con cada vocal sin sonido, solo aire, eso ya va a dar lugar a un enfriamiento vocal y también mental, porque la cabeza también va a relajarse. Qué interesante. ¿Y qué es la hernia de hiato? Ajá. Hace algunos años comenzó a aparecer como con más frecuencia lo que se llama reflujo gastroesofágico, ¿no? RGE es como se abrevia. Entonces, esta como nueva, podríamos decir, nuevo síntoma, es producto de, entre otras cosas, alimentación determinada, como por ejemplo cosas picantes, pero últimamente se ha visto que la causa fundamental es el estrés. Entonces, ¿qué es la hernia de hiato? Es cuando la tapita, podríamos decirlo hablando fácilmente, ¿no? La tapa del estómago no se cierra del todo, entonces queda, digamos, como levemente abierto y sube el ácido del estómago y toca las cuerdas vocales y entonces las inflama un poquito, las enrojece. Entonces, bueno, es un síntoma, digamos, bastante frecuente que se puede mejorar con algún cambio de alimentación y también bajando un poquito las revoluciones al sistema nervioso. Muy bien, la verdad es que muy interesante. Te agradecemos muchísimo estos minutos para Metabólico en República 99.9. La verdad es que ojalá que nos demos también un tiempito, ¿no? Como en cada una de las cosas que vamos hablando aquí en la radio, aquí en Metabólico. Como a veces parar un poquito la pelota, como se dice, darnos el tiempo para quizás meditar, reflexionar, hasta respirar bien. Sí. Ya con eso estamos haciendo bastante, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Si la persona, por ejemplo, también antes de ir a trabajar y después hiciera 10 respiraciones profundas dándose tiempo, eso es un montón, ya no solo para las cuerdas vocales, sino para el sistema nervioso. Y no estoy diciendo algo que lleva demasiado tiempo, pero sí, es muy necesario. La agradecida soy yo, Gustavo y Eugenia. No, Fernanda. Fernanda, perdón. No pasa nada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. No hace falta cambiar todo de golpe. Hace falta empezar. Metabólico es el primer paso hacia una vida más consciente y saludable. Martes y jueves, de 11 a 12 horas. Metabólico. Tomar decisiones define tu futuro. En la UCAMI formamos profesionales con alto nivel académico y valores que marcan la diferencia. Si estás en el último año de la educación secundaria, inicia tu camino universitario en el curso de ingreso extensivo 2027 de Medicina, Odontología, Licenciatura en Obstetricia o Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Inscripciones abiertas, inicio de clases el 4 de mayo. Encontrá más información en www.ucami.edu.ar. Elegí crecer y superarte. Elegí una gran universidad. Elegí a la UCAMI. UCAMI. Avanzo con fe y compromiso. Autorizado provisoriamente por decreto número 1643/12 del PEN, conforme lo establecido en el artículo 64 de la ley número 24.521. Farmacias Asociadas. Amplio stock en medicamentos éticos y genéricos, fitoterápicos y terapias complementarias. Estamos en Garupá, en Farmacia Andresito 1, en Candelaria, en Farmacia La Nueva y Andresito 2. Seguinos en las redes sociales.
Farmacias Asociadas. Somos tu farmacia. Hasta el 27 de abril, ahorra más con nuestra canasta Más Club. Café Arlis tan suave, 4.999 pesos. Pasta secas al dente, 599 pesos. Yerba nobleza gaucha por 500 gramos, 1.299 pesos. Y shampoo o acondicionador Sedal, 3.799 pesos. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Centro de Atención Integral Instituto de las Piernas y la Piel. Doctores Luis María Gauto, especialista en flebolinfología y medicina regenerativa. Luis Amín Gauto, especialista en pediatría, neurología, clínica infantil y epilepsia. Lorena Almada, bioquímica. Rosana Dialuc, especialista en dermatología, psoriasis y medicina estética. Carla Ríos, cosmiatra. Sistemas de depilación y aparatos para diversos tratamientos de salud y estética. Centro de Atención Integral, Instituto de las Piernas y la Piel. Santa Fe 2338 Posadas. Turnos al WhatsApp 3764-528901. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. En el Instituto de Previsión Social de Misiones, nuestro compromiso es con tu bienestar. Somos una obra social que crece día a día con y para nuestros afiliados de toda la provincia. Instituto de Previsión Social de Misiones, trabajando por y para vos, porque más prevención es igual a más salud. Farmacias Sudamericana. Atención personalizada. En sus sucursales de Oberá, Alem, Gobernador Roca, Santa Ana y San Ignacio. Atendemos obras sociales. Farmacias Sudamericana. Tu salud es nuestra prioridad. Seguinos en Instagram. Turismo no es solo visitar un lugar. La Ciudad de la Maravilla combina naturaleza, confort, servicios y seguridad. Iguazú es contacto directo con la selva, con cientos de opciones de alojamiento. Cabañas, hostels, lodge y hoteles. Iguazú es también conectividad con el aeropuerto al que llegan miles de turistas del país y del mundo. Iguazú puede ser el destino de tu próximo viaje en familia. O el lugar para el evento de tu empresa. Porque turismo no es solo visitar un lugar. Iguazú es más que una maravilla. Iturem, ente municipal. Tu energía, tu descanso, tu peso. Tu estado de ánimo. Nada pasa porque sí. En Metabólico, analizamos lo que sucede dentro de tu cuerpo para que puedas cambiar lo que pasa afuera. Va a costar un poquito presentarlo a nuestro invitado de ahora. ¿Por qué? Porque tiene un currículum extenso. Así que bueno, Sí. vamos a decir que es pediatra, que es infectólogo y creo que muchas cosas más, es docente. Y ahí por ahí paramos. Investigador. Investigador Sí. también. Así que el doctor Oscar López está con nosotros. Hace tiempo que queríamos hablar. De hecho, la semana pasada lo hicimos por teléfono porque estaba viajando a Buenos Aires para una jornada. Así que siempre capacitándose, siempre en esto de aportar más a la salud. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Metabólico. ¿Cómo le va? No, como te decía recién, estoy gracias a tu insistencia, porque no es que tengo que mover muchas cosas, pero bueno, me gusta estar acá para tratar de comunicar también junto a ustedes. Estamos comenzando la semana de la vacunación de las Américas, entiendo, ¿no?
Bueno, ¿qué significa esto? Porque si hay algo que nosotros siempre, de parte suya, observamos, es que es muy insistente con la cuestión de ser responsable con la cuestión de la vacunación, ¿no? Así que bueno, en este sentido, ¿qué se puede decir acerca de esta semana? ¿Cuál es la importancia que tiene? Bueno, empieza el 25 de abril. 25 de abril hasta el 5 de mayo. Es una semana que se instituyó desde la Organización Panamericana de la Salud para concientizar sobre el tema de las vacunas, de inmunizaciones. Es muy importante en este momento por la situación lamentable que estamos viviendo de la baja cobertura de vacunas a nivel nacional, ¿sí? Entonces creo que es un buen momento justamente para eso, para concientizar. La Sociedad Argentina de Pediatría, de la cual soy miembro del Comité Nacional de Infectología, va a alargar una serie de eventos, entre ellos probablemente me vean porque hay un par de videos que nos pidieron que firmemos algunos de los integrantes hablando sobre el tema de las vacunas. Así que es trascendente. Lamentablemente tenemos que usar una semana para decir lo importante que son las vacunas, cuando en realidad las vacunas tienen importancia, yo diría ahora desde ya antes de nacer, con las vacunas nuevas que se le ponen a la mamá y que generan anticuerpos que le pasan a los niños, ¿no? Entonces es significativo que todo el mundo se dé cuenta, que todos los oyentes entiendan lo importante que es vacunarse y prestar un poquito de atención en esta semana por algunas cosas que a lo mejor no conocían, no sabían o que pueden definir como que son importantes para la salud de sus hijos. De los hijos, yo soy pediatra hace 40 años. Cuando empecé a hacer pediatría, uno hablaba de vacunas, hablaba en los chicos y hablaba de 3, 4 vacunas. Hoy los calendarios de vacunas habla de la embarazada, del adolescente, del niño de mediana edad, del adulto mayor, del personal de salud, las vacunas en los inmunosuprimidos, una serie de ítems a tener en cuenta que hacen que no solo el pediatra se preocupe por las vacunas, no solo los periodistas de República se preocupen por las vacunas, sino que sepamos que todos en algún momento, este mes o el año que viene, alguna vacuna nos tenemos que colocar. Es cierto que también hay como algunos sectores que son antivacunas, ¿no? Y que hacen a veces quizás su mella un poquito en la comunidad, en la opinión pública. ¿Qué diría usted acerca de esto? Es cierto, lamentablemente, y hasta tengo que decir que hay médicos que están dentro de estos grupos antivacunas. Contarte una historia muy breve del año 1978, un doctor de apellido Wakefield, en Inglaterra, dice que saca una publicación en una revista científica muy famosa, The Lancet, donde dice que las vacunas para la triple viral producía autismo, o en realidad lo que él explica es que en los niños con autismo los agudizaba y producía un cuadro mucho más severo. Esto generó que todo el mundo en Europa, o la mayoría, dijeron: yo no vacuno más a mi hijo con esta vacuna. Se reagudizó el movimiento antivacunas. Unos años después, un periodista descubre que esto había sido toda una falsa y que había una cuestión económica de por medio. Aparentemente había un grupo, un bufete de abogados, que lo que querían eran demandar a esta empresa que producía la vacuna con esta falsedad. The Lancet se retracta, la Academia Nacional de Inglaterra de Medicina le saca el título, le saca la matrícula a este médico, pero la frase final, yo doy conferencias sobre esto, decía: ya el daño estaba hecho. Si pudiéramos mostrar curvas, te mostraría cómo la cobertura estaba y no había enfermedades, y después de eso cómo caen las coberturas y suben las enfermedades, y después muy lentamente vuelven a subir las coberturas y bajar las enfermedades. Esto generó que después haya grupos en distintas circunstancias que volvieran a aparecer. La vacuna de COVID fue una de ellas. ¿Qué es lo que nos enseñan? A no debatir. A no debatir porque la verdad son agresivos, son muy agresivos en el mensaje que envían. ¿Qué es lo que le contesto? Yo como médico me baso en la evidencia. Entonces puedo decir que vacunas como la de hepatitis A, que se colocó no hace muchos años, se empezó a poner porque los niños se morían o había que trasladarlos para hacer trasplante hepático.
Desde entonces no hay más insuficiencia hepática por hepatitis A. No hay más. Cuando yo empecé a hacer pediatría, había meningitis por un germen que se llama Haemophilus influenza. 1 o 2 por semana, 3, 4 por mes teníamos. Era un tratamiento específico, muchos de esos niños fallecían o quedaban con secuelas. Se implementó la vacuna para Haemophilus influenza, que es una de las 3 vacunas para meningitis que tenemos en nuestro calendario. ¿Sí? Ya casi no hay casos de meningitis por influenza. Te digo casi no hay porque esporádicamente aparece alguno. Entonces, esa es la evidencia que yo tengo para decir las vacunas son efectivas. Tienen sus riesgos, algunos sí, pero cuando uno pone en la balanza el efecto beneficioso sobre el riesgo, el efecto beneficioso es muy superior. Usted decía hace un momento que hay una proporción importante de la comunidad que no asiste que no está recibiendo vacunas. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de accesibilidad a las vacunas o por una cuestión de stock de vacunas? Quizás ya lo hemos charlado esto en alguna oportunidad, no así en forma presencial. Hay responsables en todos los ámbitos o en todos los eslabones de esta cadena, ¿sí? Muchas veces uno le pregunta a los médicos dicen, los papás no vienen. Entonces yo le suelo decir, mira, este papá vino para que vos le firmes por la asignación universal, o le firmes el certificado de aptitud física. ¿Vos viste el carnet de vacunas? O el agente sanitario que va y a lo mejor no sabe leer un carnet de vacunas. ¿Es responsabilidad del agente sanitario o de quien lo forma o de quien lo capacita? El médico, que a veces apurado lo ve, los carnets de vacunas nuestros son desastrosos. Desastrosos en el sentido que es muy difícil de interpretarlos, de verlos, porque está el sello, la firma, la fecha, todo muy amontonado. Es otra cosa a cambiar. El Estado, o a nivel nacional, el Ministerio, a veces por no ser más agresivos en la publicidad y en ir a vacunar, y quiero hacer un paréntesis en esto, conozco a los 2 encargados de inmunizaciones del Ministerio, son 2 bestias trabajando. Y lo de bestia va en buen sentido, positivo. Sí. Son unos laburadores de lo que hacen, apasionados de lo que hacen. Los he acompañado por toda la provincia capacitando. Los he acompañado porque me llevaban para capacitar a médicos y demás, y conocen a todos, se meten en las aldeas de los enviados, de los guaraníes, tienen grupos o sea, trabajan mucho ahí. Todos los eslabones tienen responsabilidad. Y una es la accesibilidad. Entonces, si vos salís de trabajar acá al mediodía, decís, esta tarde voy a poner la vacuna a mi hijo, no hay CAPS que atiendan a la tarde. O a lo mejor hay uno en Villa Cabello. Exactamente. Entonces, no, eso hay que también tratar de suplirlo. Ya me da vergüenza decirlo, yo tengo, porque hace un montón de tiempo que tengo el proyecto, tengo el aval de UCAMI para hacerlo, de armar lo que son las noches de las vacunas, para implementar un viernes a la noche, de 8 de la noche a 12 de la noche, un lugar para vacunar y para invitar a toda la población a que se vacune. La rectora de la facultad, con muy buen criterio, me decía, doctor, pero usted quiere hacerlo en el pediátrico, y la gente de Villa Cabello y la gente de Fátima, automáticamente dije, bueno, podemos hacer un centro en Fátima, uno en Villa Cabello, uno en Itambeguazú y uno en el pediátrico. Necesitamos gente, tenemos los alumnos de los años avanzados de la facultad. Claro. Yo he hablado con la gente de vacunación, necesitamos tener vacunadores y la autorización de los distintos ministerios para que nos hagan esto. Este es un proyecto que está armándose, digamos, para poder hacerlo. Ya hay algunas experiencias. La doctora Ana Ceballos, una infectóloga pediatra en Córdoba, lo ha hecho todos los años, lo hace, y con muy buenos resultados y cada vez con más vacunas. O sea, más gente vacunada. Claro. Una pregunta de un oyente, dice, ¿cómo está el tema HPV hasta varones también? ¿Cómo es el impacto sobre los hombres, sobre los varones, no? HPV es todo un tema, porque HPV es una vacuna que se coloca a los 11 años de edad, donde muchos chicos no quieren ir a vacunarse. Esto generaba muchas veces, por una cuestión de temores, que estos niños fueran a vacunarse, salían de la sala de vacunación y tenían alguna lipotimia, por el susto, por el estrés y demás, y esto alimentó a los grupos antivacunas, porque decía, la vacuna produce esto. Entonces está dentro de lo que se llaman
ESAVIS, efectos secundarios atribuibles a vacunas e inmunizaciones, pero que no tienen que ver con la vacuna, sino con la situación emocional en este momento del niño. Eso con respecto a HPV. La cobertura es bajísima, muy baja. No me animo a decir números, pero debe estar en el 40-50%, más baja en varones. Ya se ha visto en mujeres, vuelvo 2 pasos atrás, cuando se puso en marcha esta vacuna, yo dije, bueno, voy a felicitar al gobernante que lo puso en marcha, porque lamentablemente, y también he estado en política, lamentablemente muchas veces el funcionario dice, voy a poner esta vacuna para que haga efecto mañana, para que tenga rédito conmigo. Exacto. Vacuna de HPV, el rédito se iba a ver muchos años después, porque era para disminuir el cáncer de cuello uterino. Nuestra provincia lideraba cáncer de cuello en mujeres jóvenes, ¿sí? Incluso cuando se iba a empezar a poner la vacuna se pensaba si no iba a ser esta provincia uno de los lugares donde vacunar, si no alcanzaba para todos. Ya hay algunos datos que dicen que están bajando la circulación del HPV. Por lo tanto, probablemente en los próximos años veamos que la curva de cáncer de cuello uterino también descienda. Por lo tanto, respondiendo, la vacuna es efectiva, es eficaz y efectiva. Ahora, si yo no vacuno a un porcentaje importante de personas, no vamos a ver el impacto. Exactamente. ¿Por qué en los varones? Porque una de las razones que transmite el HPV, pero es la menos importante, pero sí se ha visto cáncer de pene, cáncer de ano en varones. Entonces, y también producido por el HPV. Entonces, lo importante era tomar este pool de jóvenes de 11 años para colocarle la vacuna de HPV. Además, a los 11 años, discúlpenme que yo mixture, ¿no? Sí. A los 11 años se coloca una vacuna, una de las vacunas para meningitis, sobre todo para aquellos que no se vacunaron. Para una meningitis se llama, un germen se llama meningococo. Además se hace un refuerzo de fiebre amarilla, que alguna vez le pregunté a algún maestro brasilero con quien tengo por ahí algunas conexiones, le dije, pero le digo, ¿por qué colocamos ya acá nosotros ponemos al año y medio y la Organización Mundial de la Salud dice que es la vacuna más segura? Y él me dijo en un portuñol, me dice, ¿vos estás seguro que la inmunidad del año y medio es tan efectiva? Yo haría lo que está haciendo Argentina de revacunar a los 11. Pero si no se vacunara, porque no hay, están inmunizados. Y además se coloca la triple bacteriana que se llama acelular. Es difteria, tétanos y tos convulsa. ¿Por qué? Si ustedes tienen que cortarme, me cortan. No, por favor. ¿Por qué? Hace algunos años atrás empezó a aparecer casos de tos convulsa. Entonces empezamos a decir, che, la vacuna está dejando de ser efectiva. La bacteria que se llama Bordetella se hizo resistente a la vacuna. Estaba haciendo una estadística. Hay un brote también. Acá el que hay ahora es por falta de vacunas. Perdón, por baja cobertura, no faltan vacunas, baja cobertura. Se empezó a estudiar y se iba a diseñar otra vacuna. Esta vacuna se coloca por última vez a los 6 años. La triple bacteriana, llamémosle común, a los 6 años. ¿Por qué no se sigue colocando? Porque el componente de tos convulsa es muy reactógeno, se llaman. O sea, puede producir en los mayores algunas reacciones adversas más serias. Entonces se diseñó la vacuna acelular que no produce esas reacciones, totalmente inocua en ese aspecto. Y se descubrió que los vacunados a los 6 años generaban un pool de personas, porque la vacuna va cayendo la inmunidad, a los 7, 8, 10 años, un pool de personas que no tenían inmunidad, por más que habían sido vacunados a los 6 años. Entonces, y además, estas personas, mujeres jóvenes, adolescentes, se embarazaban. La provincia tiene también un alto índice de mujeres jóvenes embarazadas. Adquirían la enfermedad, nacía su bebé, lo contagiaban al bebé con tos convulsa, y el bebé con tos convulsa en los primeros 3 meses de vida tiene altísima mortalidad. Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la iniciación sexual en el país? 12 o 13 años, vacunemos los 11. Para que esas mujeres, si se embarazan, estén inmunizadas. Y se suma, además, esto lo hicieron en Puerto Rico, el país de Puerto Rico, no nuestra ciudad de Puerto Rico, una vacunación en capullo. Nace el bebé
y vacunan a toda la familia alrededor para cubrir a ese bebé. Entonces, a los 11 años, triple bacteriana celular, HPV, la vacuna de fiebre amarilla y una de las vacunas de meningitis. Usted decía que los adultos mayores también, obviamente, necesitan vacunarse. Por ejemplo, la vacuna de la gripe, la famosa vacuna de la gripe, ¿no? ¿Qué porcentaje hay? Si, bueno, más allá que usted es pediatra, pero obviamente con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Debe tener alguna información. ¿Se concurre, no se concurre? ¿Creen que es efectiva? ¿También ahí se mete la cuestión antivacunas? ¿Cómo ve? La vacuna antigripal tiene, no sé si antivacuna, es el dicho popular. Yo no me vacuno porque a los 2 días que me vacuné me agarré una gripe. Eso es común, lo habrán escuchado ustedes, lo escuchamos todos. Entonces, no está tan influenciada por los grupos antivacunas, sino por los mitos, ¿sí? La vacuna antigripal lo que hace es evitar que uno tenga gripes graves. Tiene un 60 y pico, 68, 70% de evitar que tengan la enfermedad, pero tiene más de un 80% de posibilidad de tener gripe grave. O sea, yo me puedo engripar, pero voy al primer punto. La vacuna está diseñada con partículas del virus. Para que se produzca la enfermedad, el virus ingresa al organismo, se mete en las células de la nariz, de los bronquios, se mete en las células, empieza a reproducirse, tiene virusitos, yo le digo a los papás, esos virusitos rompen la célula, se meten en otra célula y van invadiendo y produciendo la enfermedad. Ese es el virus vivo que produce la enfermedad. Ahora, los pedacitos, yo no conozco ningún pedacito de un humano que pueda tener hijos, ¿no es cierto? Claro. Salvo por alguna cuestión genética. O sea, esos pedacitos de virus no pueden producir la enfermedad. Sí hay algunos excipientes que tiene esa vacuna que pueden producir fiebre, dolor de cuerpo, que simula una gripe. Y la otra cosa es que si yo me vacuno hoy, la efectividad de esa vacuna y la eficacia de esa vacuna va a estar dada recién en 10, 12 días. El tiempo de incubación de una gripe es de 1 o 2 días. Yo me vacuné hoy, vine acá a charlar con ustedes, uno de ustedes está con un virus de la gripe, me tose, o estamos hablando, yo adquiero ese virus de la gripe y me enfermo porque todavía no tengo inmunidad. Distinto va a ser dentro de 10, 12 días. Claro. ¿Sí? Entonces, recomendable más que recomendable. En los adultos mayores, no solo la vacuna de la gripe. El adulto mayor no se muere de gripe, se muere por la neumonía que favorece la gripe. Entonces, también está en el calendario, el adulto mayor debe vacunarse contra el neumococo. Una vacuna que cubre, la familia del neumococo son como más de 40 integrantes. Hay una vacuna primero tenía 13 integrantes, la de ahora tiene 20 integrantes. Entonces, que son los que más enferman, ¿no? No es que se eligieron al azar, sino que se hizo algún estudio epidemiológico y dijeron, ¿cuáles los serotipos de neumococo son los que están produciendo enfermedad? Lo incluimos en la vacuna. Entonces deben colocarse la vacuna antigripal y la vacuna para neumococo. Yo soy pediatra, les recomiendo que hablen con su médico clínico, que seguramente les va a indicar lo mismo que yo les estoy diciendo. Con respecto a ya que habló de neumonía, hay gente que no son adultos mayores, sino gente, bueno, quizás adulta, sí. La cuestión de la neumonía bilateral se llama, ¿no? Sí. Bilateral, ¿es así? Que también es, digamos, producto de no haberse vacunado, o hay que vacunarse contra esa para como reacción a esa enfermedad previamente, o cómo es. Bueno. La Organización Mundial de la Salud dice que la definición de neumonía es fiebre, tos y agitación. Lo define porque un agente sanitario en el África subsahariana que va caminando, yo me imagino, por la selva, por el desierto, y ve a un aborigen de ese lugar, está autorizado a sacar de su mochila un antibiótico y darle porque está con fiebre, tos y agitación. Y tiene una neumonía. En el hospital, cuando viene un paciente, yo le digo a los alumnos o a los médicos, tiene fiebre, tos y agitación, puede ser una neumonía. Stop. Viral versus bacteriana. ¿Sí? Ahí empieza el análisis y el razonamiento médico.
porque si no yo suelo decirle a mis residentes, o le decía, pongo un mono bien entrenado y me dice esto es neumonía, ¿no? Entonces, acá es donde entra el razonamiento médico. Las neumonías bacterianas generalmente son en bloques, se llaman. Uno dice, mira, tiene un bloque neumónico. Uno ve la radiografía, en la radiografía el aire se ve negro, y la neumonía vos encontrás un bloque blanco en una parte donde debería estar negra. Además del corazón, que también se ve blanco, ¿no? Eso ya es radiología. Esa es una neumonía unifocal. Puede ser que esa neumonía se haga una bronconeumonía y que afecte los dos pulmones, la bilateral que vos decís. Es más común de encontrar en las virales esas que en las neumonías bacterianas, pero puede pasar en las bacterianas también. Si hablamos de vacunas y de neumonía, podemos decir que para la neumonía esa en bloque que yo te decía, tenemos la vacuna esta que se coloca a los 2 meses, a los 4 meses y un refuerzo al año en los niños. Y en los adultos mayores, como te decía, mayores de 65 años, o entre el año y los 65, aquellas personas con factores de riesgo. El asmático grave, el obeso, el diabético, el renal, la persona con cáncer. Yo le tengo que inmunizar, tengo que ponerle todo lo que pueda de vacunas para que no se enferme de otra cosa, ya que está padeciendo una enfermedad. Para las virales, que son las bilaterales que vos decías o que vos comentabas, la única vacuna que hay hoy es la vacuna para gripe. Y se incorporó recientemente, hace un par de años, la vacuna para el virus sincicial respiratorio, a donde yo no vacuno al niño, sino que vacuno a la mamá. La mamá genera anticuerpos durante su embarazo, esos anticuerpos se los pasa al niño por el cordón umbilical, y ese niño durante 6 meses, se está viendo que a lo mejor puede ser un poco más, está cubierto para una enfermedad que es la bronquiolitis, que suele producir neumonías virales graves. Les cuento que, recién les comentaba ahí afuera, que en estos trabajos de investigación que yo estoy haciendo, que formo parte, junto con la doctora Ángela Gentile, que es nuestra maestra en todo esto, nuestro hospital, un hospital de San Luis, un hospital de Rosario, 2 hospitales de Buenos Aires, uno de Córdoba, y ahora se suma un hospital de Uruguay. O sea, es un trabajo prospectivo. O sea, nosotros no vamos a ver historias clínicas de lo que pasó el año pasado. Estamos viendo qué es lo que está pasando. Recién me comuniqué con el equipo a ver qué había de nuevo. No hay nada nuevo en estos últimos días. Hemos hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo con respecto a la vacuna para virus sincicial que se ha publicado en una revista científica que es de máximo nivel para los pediatras, que se llama Pediatric Infection Disease, a donde nosotros hemos demostrado, el grupo de trabajo, hemos demostrado que en los vacunados ha descendido significativamente el número de casos de bronquiolitis. Fantástico. Eso es evidencia, ¿entendés? Yo no quiero mostrar ninguna cosa rara. Antes había 100 chicos con bronquiolitis, ahora después de la vacuna hay 30. Esta vacuna más o menos en el 2023 se empezó a implementar, ¿no es así? Exacto. A las embarazadas de entre 32 semanas de gestación se le hace la aplicación. Hoy obviamente, como usted menciona, está en el calendario. Exacto. Y con eso prevenimos la neumonía en los recién nacidos. Bueno, yo estuve la semana pasada en una jornada donde el Comité Nacional de Infectología de la SAP, el Comité de Epidemiología, el Comité de Enfermedades Fetales y el Comité de Neumonía elaboramos un documento que, si no salió, está por salir, con respecto a estos temas. Y además de esta vacuna, hay un anticuerpo monoclonal, se llama, el nombre es Nirsevimab, no importa el nombre, es que se da para aquellos niños que nacieron antes de las 32 semanas, la mamá no se vacunó, o nacieron, la vacuna necesita unos 12, 14 días para que haga efecto, nacieron a las 33 semanas, no hubo tiempo. Entonces, un anticuerpo específico que se le coloca al niño es como un misil dirigido al virus para evitar que el virus lo enferme a este niño. Ya había uno, había uno que se llamaba Palivizumab, que lo que tenía era que en nuestra maternidad había que hacer una cada 28 días. Esta es una sola dosis para todo el año. ¿Y esto ya se está utilizando?
o está en periodo de prueba todavía? Porque es súper interesante, hay muchos embarazos múltiples, muchos embarazos, nacimientos de prematuros. Claro, bueno, Menores para a ellos, 30 para los años. niños que nacen con cardiopatías, los niños que nacen con enfermedad fibroquística, los niños que nacen con displasia broncopulmonar, para eso se puede colocar. Me preguntaba si se está colocando. Eso se implementa creo que a partir de mayo. Tengo entendido que el Estado, tengo entendido, no estoy seguro, adquirido y que va a distribuir. Yo he preguntado acá si había a inmunizaciones del Ministerio. Ellos no tienen nada, pero probablemente todas esos insumos se los envíen a la maternidad directamente, que son los que definen. También eso se va a vender en un... Ya se vende, digamos, tiene un costo alto, pongamos que sale 900.000 pesos. Un día de internación en terapia intensiva va a salir 4 o 5 millones de pesos. Sigue y no digo más siendo- nada. sí, sigue siendo interesante, Claro. pero la verdad es que o sea que hoy actualmente se cuenta con lo que se le aplica cada 28 días al prematuro. Sí. Y más adelante, si Dios quiere, a partir de mayo ya vamos a contar con esa que es una sola dosis, digamos. No tomemos lo de a partir de mayo porque Bueno. es no estoy seguro de Bien, eso, ¿sí? bien. Yo sé que hay en algunos hospitales donde ya se ha distribuido en Buenos Aires, Ujú. todavía no se está implementando, pero también sé que hay, no sé si habrá en nuestras farmacias, pero probablemente uno mande a pedir a una farmacia, mandarán a la droguería y habrá eso también, ¿sí? La última pregunta que quería hacerle, doctor, es la siguiente, es un poco más política, ¿no? Hemos escuchado que algunos gobiernos, el de la Argentina es uno, creo que también el de Estados Unidos, esto de salirse de la Organización Mundial de la Salud, digo, ya que usted en 2 o 3 oportunidades en nuestra charla la nombró a la organización. ¿Usted cómo ve esto? Que los países se retiren. Mire, los datos que puede reunir la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud son de sumo interés para nosotros. Porque nosotros podemos saber qué está pasando, por ejemplo, con el influenza subclado K que está habiendo ahora en otro lugar del mundo a través de lo que recopila la Organización Mundial de la Salud y a su vez nos nutrimos nosotros de ahí. A su vez también la Organización Mundial de la Salud se puede nutrir de los datos que nosotros le damos. Yo no entiendo, y no quiero tampoco discutir en este tema, no discutir, sino evaluar cuál es la razón política o económica por la que se salió de la Organización Mundial de la Salud, porque para mí particularmente ha tenido más beneficios que cosas en contra. Doctor Oscar López, gracias por este extenso tiempo, ¿no? Realmente sabemos que tuvo que acomodar seguramente su agenda para venir y bueno, lo hemos tenido en República. Gracias. Un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y no se olviden que deben vacunarse. Otro mensaje más, para que una vacuna sea efectiva, debo vacunar al 95% de una población. Yo tengo un ejemplo, hay un videíto que no sé si no está en YouTube, donde digo, si yo voy a una escuela y vacuno, donde hay 100 chicos, y me dicen, che, tenemos un brote de sarampión, tengo que vacunar a 95 para que los 5 que no se vacunaron estén cubiertos para que no enfermarse. Si yo vacuno 70, los 25, los 30 que quedan, es muy probable que se puedan enfermar. Entonces, cuando yo voy a vacunar a mi hijo, le digo a mis vecinos, che, vamos a vacunar, vamos todos juntos. El famoso efecto rebaño. El efecto rebaño. Gracias, Además, doctor. me vacuno para cuidarte. Exacto. Gracias Muchas a ustedes, gracias. que pasen buen día. Igualmente. La salud no es solo un chequeo anual. Es lo que comes hoy. Es cómo dormís. Es cuánto te moves. Metabólico, el espacio donde la calidad de vida se construye todos los días. Fernanda y Gustavo al aire. En el Sanatorio IOT creemos que la salud se cuida mejor cuando las personas y las especialidades trabajan juntas. Somos un sanatorio integral, muchas especialidades, un solo objetivo, cuidar de vos. IOT acompaña tu salud, más de 40 años de medicina, más de 30 especialidades, más innovación, más IOT. El Centro de Atención Virtual funciona en el Polo de la Salud Mental, pero podés acceder desde cualquier punto de la provincia. A través de la app Alegramed o del bot Chavis de WhatsApp, las personas pueden recibir atención con un equipo profesional. Desde acá, un equipo interdisciplinario brinda atención psicológica, contención social y asesoramiento a los familiares. Nuestro objetivo es fortalecer la red de salud mental y ampliar la capacidad de respuesta.
Este espacio está destinado a mayores de 13 años que requieran atención o acompañamiento en salud mental, porque cuidar la salud mental también es estar cerca. Farmacias Sudamericana. Atención personalizada. En sus sucursales de Oberá, Alem, Gobernador Roca, Santa Ana y San Ignacio. Atendemos obras sociales. Farmacias Sudamericana. Tu salud es nuestra prioridad. Seguinos en Instagram. Centro de Atención Integral Instituto de las Piernas y la Piel. Doctores Luis María Gauto, especialista en flebolinfología y medicina regenerativa. Luis Amín Gauto, especialista en pediatría, neurología, clínica infantil y epilepsia. Lorena Almada, bioquímica. Rosana Dialuc, especialista en dermatología, psoriasis y medicina estética. Carla Ríos, cosmiatra. Sistemas de depilación y aparatos para diversos tratamientos de salud y estética. Centro de Atención Integral, Instituto de las Piernas y la Piel. Santa Fe 2338 Posadas. Turnos al WhatsApp 3764-528901. ¿Te casás? En Joyería y Relojería Giré tenemos una amplia variedad de alianzas en 18 quilates de oro, plata y oro, plata italiana y acero de la más alta calidad. Giré, La Rioja, 1618 de Posadas. Aceptamos todas las formas de pago. Mencionando este aviso, tenemos un 10% de descuento y te regalamos el grabado de las alianzas. Seguinos por Instagram en We Are Giré. Farmacias Asociadas. Amplio stock en medicamentos éticos y genéricos, fitoterápicos y terapias complementarias. Estamos en Garupá, en Farmacia Andresito 1, en Candelaria, en Farmacia La Nueva y Andresito 2. Seguinos en las redes sociales. Farmacias Asociadas. Somos tu farmacia. El Instituto de Previsión Social de Misiones sigue creciendo, acompañando a sus afiliados en cada rincón de la provincia. Con más servicios, más programas de prevención y un compromiso permanente con la calidad de atención, el IPS trabaja cada día para estar más cerca tuyo. Tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Yerba mate playadito. De ninguna forma te la sacarás del mate. Porque vale la pena tenerlo presente. Porque hicieron mucho para la salud de todos. O porque se trata de un gran descubrimiento. Hoy, recordarlo es salud. Estamos ahí al filo de las 12, así que estamos llegando al final de Metabólico de hoy. El jueves tenemos muy lindos temas para compartir con ustedes. Ya Gabriel va a estar anunciándolos oportunamente, así que, como siempre decimos, en el 28 38 85, el WhatsApp de la radio, ustedes pueden preguntar, pueden inclusive hasta sugerir algunos temas que dicen, me gustaría más saber acerca de esto, ¿no? Sí, muy interesante el tema de las vacunas y por ahí un poquito reforzar la importancia de, en esta época del año, vacunarse contra la gripe, los niños, el personal de salud, los inmunodeprimidos, los pacientes oncológicos y las personas mayores de 65 años, también recordando que deben aplicarse la vacuna de la neumonía junto a la vacuna de la gripe. Bueno, ¿llegamos al final? Llegamos al final, un programa muy, muy rico en información y muy claro. Exactamente. Gracias al doctor López, como lo dijimos hace un ratito, hacía tiempo que queríamos tenerlo en un diálogo extenso, y también a Alicia Orfila, la fonoaudióloga, también porque hemos aprendido mucho con respecto al cuidado de la voz. Será hasta el jueves a partir de las 11, ¿no? Así es, nos vemos el jueves. Gracias.
La salud no es una moda. Es información, decisiones y pequeños cambios que transforman tu vida. Gracias por acompañarnos en Metabólico. Volvemos el próximo jueves de 11 a 12. Por Radio República 99.9. Fernanda y Gustavo te esperan. Metabólico. Más conocimiento, más bienestar.